El número de la bestia. Aquí vamos a darle un significado real a este número. Recuerden que dice la Biblia que el 666 es número de hombre, o sea, es número de ser humano. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Vamos por partes. Primero hay que saber por qué dice que es número de ser humano. Dios creó al ser humano en el sexto día, por eso es número de ser humano, porque es el día sexto fue creado. En el vasto universo de los números, donde cada cifra parece solo una simple cuenta, existe un lenguaje divino que trasciende lo matemático y toca lo eterno. La Biblia no es solo un libro de historias, es un libro lleno de símbolos, patrones y significados profundos. Entre todos los números que aparecen en las Escrituras, pocos tienen un peso tan personal y tan cercano a nosotros como el número 6. El 6 no es un número cualquiera, es el número del hombre, es el número de la humanidad, es el número que representa nuestra grandeza y nuestra limitación al mismo tiempo. Hoy, en este guión profundo y revelador, vamos a sumergirnos en las aguas de la verdad bíblica para descubrir por qué Dios, en su infinita sabiduría, eligió el sexto día para coronar su creación con el ser humano, y cómo este número sigue hablándonos hoy con una relevancia sorprendente. Imaginemos por un momento el silencio que había antes del principio. No había luz, no había tierra, no había vida. Solo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces, en un acto de amor incomprensible, Dios comenzó a crear. Día tras día, con orden y propósito, fue formando el escenario perfecto para que su obra maestra apareciera. Y esa obra maestra no llegó ni el primero, ni el tercero, ni el quinto día. Llegó el sexto día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Estas palabras marcan el momento culminante de la creación. Todo lo anterior, luz, cielo, tierra, mares, plantas, animalecera preparación. El hombre fue el clímax y no fue creado en cualquier día. Fue creado en el día 6. Este no es un detalle casual. En la mente de Dios nada es casual. El 6 se convierte así en el sello divino sobre la humanidad, un número que nos define, que nos honra y que también nos recuerda nuestras fronteras. A lo largo de las Escrituras, el número 6 aparece una y otra vez conectado con el ser humano, sus trabajos, sus esfuerzos, sus luchas, su potencial y sus límites. Desde la creación hasta el libro de Apocalipsis, el 6 nos habla de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar. En este guión exploraremos este misterio con profundidad. Veremos el relato de la creación, el simbolismo espiritual del 6, sus apariciones en toda la Biblia, el significado oscuro del 666 y finalmente, qué significa para nosotros hoy vivir como el 6 en un mundo que anhela el 7, el número de la perfección divina. Prepárate, porque cuando entiendas el significado del 6, entenderás mejor tu propia identidad ante Dios, la creación del hombre el sexto día. Volvamos al principio, Génesis capítulo 1. En los primeros 5 días Dios crea con autoridad y rapidez, dice, sea, y fue. Separa la luz de las tinieblas, crea el firmamento, junta las aguas y hace aparecer la tierra seca. Cubre la tierra de vegetación, pone lumbreras en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Llena los mares de criaturas vivientes y el cielo de aves. El quinto día, la tierra se llena de animales. Todo es bueno, pero aún falta algo. Entonces llega el sexto día,
Y aquí el tono cambia. Dios no dice simplemente sea el hombre. Dios se detiene, reflexiona, habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es la única vez en todo el proceso de la creación donde Dios usa el plural hagamos. Algunos teólogos ven aquí una referencia a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta comunión, decidiendo crear al ser humano con especial cuidado. Dios no solo crea al hombre, lo diseña con intención, le da dominio sobre toda la tierra, le da la capacidad de relacionarse, de crear, de amar, de razonar, de gobernar. Lo hace a su imagen, y esto es crucial. El hombre es la única criatura que lleva la imagen de Dios. Los ángeles son poderosos, pero no llevan esa imagen. Los animales son maravillosos, pero no la llevan. Solo el ser humano. Después de crear al hombre y a la mujer, la Biblia dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Solo después del sexto día, cuando el hombre ya existía, Dios declara que su creación era bueno en gran manera. Antes era bueno, ahora es muy bueno. El hombre completa la creación. Dios descansó el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino porque había terminado. Y el hombre, creado en el 6, entra en ese descanso divino. Este patrón es hermoso. El hombre hecho en el 6 es invitado a descansar en el 7. Es decir, el ser humano encuentra su plenitud no en sus propias fuerzas, el 6, sino en la comunión con Dios, el 7. El simbolismo del número 6. El número 6 tiene un simbolismo profundo en la numerología bíblica. El 7 es el número de la perfección divina, de la completitud, del reposo de Dios. Es el número de Dios. El 6 entonces es el número que está inmediatamente antes. Representa lo humano, lo terrenal, lo incompleto aunque maravilloso. Es el número de la criatura más noble de Dios, pero criatura al fin. El hombre fue creado perfecto en su estado original, pero finito. Tenía limitaciones por diseño. No era omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Era imagen de Dios, pero no era Dios. Esta tensión es la esencia del 6. Es un número de belleza. El cuerpo humano es una obra de arte. Es un número de inteligencia. El cerebro humano es extraordinario. Es un número de creatividad. El hombre puede crear, inventar, componer. Pero también es un número de fragilidad. Puede enfermar, puede fallar, puede morir. 6 días trabajará el hombre y al séptimo descansará. Esta ley del Antiguo Testamento no es arbitraria. Refleja el ritmo mismo de nuestra existencia. 6 días de esfuerzo humano y la necesidad constante de entrar en el reposo de Dios. Incluso las dimensiones del tabernáculo y del templo tienen conexiones con el 6. El hombre, como ser imperfecto, necesitaba un sistema de sacrificios y mediación para acercarse a un Dios santo. Ahora que ya sabemos que el ser humano nació en el sexto día y que el 6 es número de ser humano, vamos a entender por qué ese número se ha elevado 3 veces, es decir, 666. Esto también tiene un significado importante tanto en la Biblia como en la historia. Pero espérate, en la historia antigua hubo algo que impactó fuertemente y que dio como resultado el número 666. Hoy vamos a destapar uno de los temas más controvertidos y fascinantes de la historia cristiana, la famosa acusación de que el título del Papa Vicarius Filii Dei suma exactamente 666 y que esto lo convierte en la bestia del Apocalipsis. ¿Es esto verdad? ¿De dónde salió esta idea? ¿Qué dice realmente la Biblia? ¿Y qué nos cuenta la historia? Vamos a explorar este tema de forma profunda, detallada y sin sensacionalismo.
Analizaremos la Biblia, la historia medieval, la falsificación de documentos, el origen de esta teoría en el protestantismo y por qué sigue siendo tan popular hoy en día, especialmente en círculos adventistas. Empecemos por el principio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, la Biblia dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Este versículo ha generado miles de interpretaciones a lo largo de los siglos, pero una de las más famosas, especialmente entre algunos grupos protestantes, es la que identifica al papado como la bestia y al título papal Vicarius Filii Dei, como el que suma 666. Primero expliquemos el cálculo que se usa. El título completo es Vicarive es Filii Dei. En números romanos se calcula de la siguiente manera: V igual a 5i igual a 1, C igual a 100, A igual a 0R igual a 0i igual a 1, V igual a 5, S igual a 0, subtotal Vicarive es igual a 112F igual a 0i igual a 1, L igual a 50i igual a 1, I igual a 1. Subtotal Filii igual a 53 de igual a 500 e igual a 0i igual a 1. Subtotal Dei igual a 501. Total 112 más 53 más 500. 1 igual a 666. Este cálculo parece impresionante a primera vista. Pero ¿de dónde viene realmente este título? ¿Lo usó alguna vez la Iglesia Católica como título oficial del Papa? La respuesta es no. El título oficial y más antiguo del Papa es Vicarius Christi, que significa Vicario de Cristo. Vicarius Filii Dei, Vicario del Hijo de Dios, aparece por primera vez en un documento famoso llamado La Donación de Constantino. La donación de Constantino fue un documento falsificado en algún momento entre los años 750 y 850 después de Cristo, en la época del Imperio Carolingio. En este falso decreto, se hacía creer que el emperador romano Constantino el Grande, en el siglo IV, había entregado al Papa Silvestre primero el poder político sobre Roma y todo el occidente, y se refería al Papa como Vicarius Filii Dei. Este documento falsificado fue usado durante siglos por la Iglesia para justificar su poder temporal, sus tierras y su autoridad sobre reyes y emperadores. Fue uno de los documentos más influyentes de la Edad Media. Recién en el siglo XV, el humanista Lorenzo Valla demostró de forma irrefutable que era una falsificación por razones lingüísticas e históricas. Entonces, Vicarius Filii Dei no es un título oficial papal, sino una frase que apareció en un documento falso medieval. Ahora, ¿cuándo surge la idea de conectarlo con el 666? La primera persona que hizo este cálculo fue el teólogo protestante alemán Andreas Hellwig en el año 1612, en su libro titulado Antichristus Romanus. Hellwig, viviendo más de 50 años después de Martín Lutero, tomó 15 títulos diferentes en hebreo, griego y latín, y descubrió que varios sumaban 666. Entre ellos eligió Vicarius Filii Dei, porque encajaba con la visión protestante de que el Papa era el anticristo. Esta idea se mantuvo relativamente marginal hasta el siglo XIX, cuando el líder adventista Uriah Smith la popularizó enormemente en sus libros Daniel and the Revelation y The United States in the Light of Prophecy. Smith incluso afirmó, sin evidencia real, que este título estaba escrito con joyas en la tiara papal.
Esta afirmación se convirtió en un pilar importante de la evangelización adventista durante décadas. Vamos ahora a analizar el contexto bíblico con profundidad. El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano. La mayoría de los eruditos bíblicos actuales, católicos y protestantes, coinciden en que el número 666 se refiere en primer lugar al emperador Nerón. Usando la gematría, el sistema donde las letras tienen valor numérico, el nombre Nerón César, escrito en hebreo como NRV-N-K-S-R, Nevron Kosere, da exactamente 666. Nun igual a 50, Resh igual a 200, Vav igual a 6, Nun igual a 50, Nerón igual a 306, Quof igual a 100, Samek igual a 60, Resh igual a 200, César igual a 360, total igual a 666. Algunos manuscritos antiguos dicen 616 en vez de 666, que corresponde a Nero César, sin la segunda N. Nero QCR igual a 616. Esto refuerza la interpretación de Nerón. El número 666 también tiene un fuerte simbolismo bíblico. El 7 representa la perfección divina, el 6 representa al hombre creado el sexto día, y 3 seises representan la imperfección humana elevada al máximo, la Trinidad satánica opuesta a la Trinidad divina. Ahora volvamos a la teoría del Papa como 666. Aunque la Iglesia Católica reconoce que la frase apareció en la donación de Constantino, nunca la ha usado como título oficial papal. Las tierras papales que se conservan en el Vaticano no tienen esa inscripción. Las fotos que circulan en Internet con el título escrito en la tiara son manipuladas o falsas. Sin embargo, es importante entender por qué esta interpretación tuvo tanto éxito entre los protestantes. Durante la Reforma, Lutero, Calvino y muchos otros identificaron al papado como el anticristo por razones teológicas. La venta de indulgencias, la autoridad papal sobre la Biblia, la persecución de quienes disentían, etc. La teoría del 666 vino a reforzar esa visión con evidencia numérica. Hoy en día, dentro de la misma Iglesia Adventista, hay debate interno sobre si esta interpretación es la más sólida. Algunos eruditos adventistas prefieren interpretaciones más simbólicas o historicistas más amplias. En las páginas sagradas de la Escritura hay un número que ha causado temor, fascinación y profunda reflexión a lo largo de los siglos: el 666. Conocido como el número de la bestia, no es simplemente una cifra de mal augurio. Es mucho más. Es la revelación más clara del corazón caído del ser humano cuando se rebela contra su Creador. El 666 representa al hombre elevado a la categoría de Dios. Es el 6. El número del hombre multiplicado por 3, es decir, elevado a la Trinidad. Es la humanidad intentando ocupar el lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la máxima expresión de orgullo, la culminación de la mentira que la serpiente susurró en el Edén: seréis como Dios. A lo largo de este guión profundo y detallado, vamos a desentrañar con cuidado bíblico este misterio. Veremos por qué el 6 es el número del hombre, qué significa realmente el 666, cómo la Biblia lo respalda con múltiples pasajes, y cuál es su terrible pero también esperanzadora lección para nuestra generación. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente mientras recorremos estas verdades eternas. El número 6. La identidad del ser humano. Para comprender el 666, primero debemos entender el 6. ¿Por qué la Biblia asocia tan fuertemente el número 6
Con la humanidad, todo comienza en el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1, leemos el relato ordenado de la creación. Durante 5 días Dios preparó el escenario: luz, cielos, tierra, mares, plantas, sol, luna, estrellas y animales. Pero fue en el 6º día cuando ocurrió la coronación de toda la creación. Génesis 1, 26 a 27 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nota el lenguaje. Dios no dice que exista el hombre, dice hagamos. Es una deliberación divina. El Creador se detiene y consulta dentro de la Trinidad antes de formar al ser humano. Esto muestra el cuidado especial con el que fue creado. El hombre fue hecho el 6º día, no el primero, no el 7º, el 6º. Este no es un detalle sin importancia. En la numerología bíblica, los números tienen significado. El 7 representa la perfección divina, la completitud, el reposo de Dios. El 6, al estar inmediatamente antes, representa lo humano, hermoso, noble, poderoso, pero finito e incompleto sin Dios. El hombre fue creado perfecto en su estado original, pero con limitaciones por diseño. No era eterno como Dios. No era omnipotente. No era omnisciente. Era imagen y semejanza, pero no era Dios mismo. Esta distinción es fundamental. Por eso el 6 simboliza al hombre en su gloria y en su fragilidad. El cuerpo humano es una maravilla de ingeniería divina. El cerebro con sus 100.000 millones de neuronas, el corazón que late sin descanso, los ojos que perciben millones de colores. Sin embargo, ese mismo cuerpo puede enfermar, envejecer y morir. Esa es la realidad del 6. Éxodo 29 refuerza este simbolismo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El hombre tiene 6 días para su labor, su esfuerzo, su sudor. Pero al 7º día debe descansar, reconociendo que su fuerza viene de Dios. El ritmo mismo de la vida humana está marcado por el 6. A lo largo del Antiguo Testamento vemos el 6 conectado con lo humano. 6 pasos para llegar al trono de Salomón, 1 Reyes 10:19, 6 medidas de agua en las tinajas de las bodas de Caná, antes de que Jesús las convierta en vino, simbolizando la insuficiencia humana que solo Cristo puede completar. El 6 es, por tanto, el número de la humanidad. Representa nuestra dignidad como portadores de la imagen de Dios, pero también nuestra necesidad constante de Él para alcanzar la verdadera plenitud. El salto al 666, el hombre intentando ser Dios. Ahora llegamos al corazón del misterio. Si el 6 es el hombre, ¿qué significa el 666? En Apocalipsis 13:18 leemos: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Fíjate en la frase clave, número de hombre. No dice número de Satanás, dice número de hombre. El 666 es profundamente humano. El 666 puede entenderse de varias formas simbólicas, pero una de las más profundas es esta. Es el 6 elevado a la Trinidad, es decir, 6 más 6 más 6 o 6 elevado a 3. El hombre intentando ocupar las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la humanidad declarando: yo soy Dios, no necesito al Creador, yo mismo soy la medida de todas las cosas.
Esta idea no nace en Apocalipsis, tiene sus raíces en el mismo Edén. En Génesis 3:5, la serpiente le dice a Eva, porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Esa fue la tentación original, y esa misma tentación es la que culmina en el 666, la humanidad completa queriendo ser divina sin someterse a Dios. Esta rebelión se repite a lo largo de la historia bíblica. En Isaías 14, 12 a 15 vemos la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. El mismo espíritu de autoexaltación que llevó a la caída de Satanás es el que opera en el 666. Otro pasaje clave es Ezequiel 28:2, hablando del príncipe de Tiro, pero con un trasfondo que va más allá. Porque te has ensoberbecido y has dicho, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. El hombre o el sistema humano declarando ser Dios. Ese es el espíritu del 666, la bestia de Apocalipsis y el hombre de pecado. En Apocalipsis 13 se describe una bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero una de sus cabezas parece herida de muerte y fue sanada. El mundo se maravilla y adora a la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos claramente la deificación del hombre. La criatura es adorada en lugar del Creador. Luego, en el versículo 18, se revela su número, 666. Muchos eruditos ven en la bestia una figura final, el anticristo, pero también un sistema, la humanidad organizada sin Dios, exaltándose a sí misma. Esto se conecta perfectamente con 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esta es la esencia del 666, el hombre ocupando el lugar que solo le pertenece al Creador. Sigamos profundizando en el misterio. ¿Por qué exactamente 3 seises? ¿Por qué no 66 o 6666? La estructura triplicada del 666 es deliberada y cargada de significado teológico. En la Biblia, el número 3 representa la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el número de la deidad en su plenitud. Cuando tomamos el 6, el número del hombre, y lo repetimos 3 veces, estamos ante una declaración simbólica explosiva, el hombre intentando ocupar los 3 lugares de Dios. Es el ser humano diciendo, yo seré el padre de mi propio destino, yo seré el salvador de mí mismo, yo seré el espíritu que guía mi vida. Esta es la culminación de la rebelión humana. No es solo desobediencia, es usurpación del trono divino. El 666 no es principalmente el número de Satanás, es el número del hombre sin Dios, el hombre que se deifica. Satanás solo facilita este proceso, pero el protagonista trágico es la humanidad misma. Imagina la arrogancia suprema, la criatura creada el 6º día, limitada, dependiente del oxígeno, del alimento y de la gracia,
ahora declara ser autosuficiente, todopoderosa y digna de adoración. Ese es el espíritu del 666. Análisis detallado de Apocalipsis 13, 16 a 18. El contexto de este número es estremecedor. Apocalipsis 13 describe tres personajes principales: el dragón, Satanás, la bestia que sube del mar, el anticristo o sistema político religioso, y la bestia que sube de la tierra, el falso profeta. En los versículos 16 al 18 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. La marca no es solo un control económico, es una marca de lealtad. Es la humanidad aceptando voluntariamente el reinado del hombre exaltado. La marca en la mano, acciones, o en la frente, pensamientos, representa el control total sobre la vida de las personas. Juan dice: aquí hay sabiduría. No es algo obvio, requiere entendimiento espiritual, y luego aclara: es número de hombre. La bestia no es un alienígena, ni un demonio puro, es humana en su esencia, es el hombre elevado. Argumentos bíblicos y versículos clave. La Biblia está llena de ejemplos que muestran este mismo patrón de autoexaltación humana. Primero, volvamos a Génesis 3:5. La serpiente no le dijo a Eva: seréis como ángeles. Le dijo: seréis como Dios. Esa promesa falsa es la semilla de todo el sistema del 666. Desde el Edén, el deseo del corazón humano ha sido ser Dios sin Dios. En Isaías 14, 12 a 15 encontramos el famoso pasaje sobre Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado por tierra. Decías en tu corazón: subiré al cielo. Sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Aunque este pasaje se refiere primariamente a la caída de Satanás, revela el espíritu que luego transmite a la humanidad, el deseo de ascender, de ocupar el lugar divino. Otro texto poderoso es Ezequiel 28, 2 a 6, dirigido al rey de Tiro, pero con un claro trasfondo satánico. Porque te has ensoberbecido y has dicho: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Con tu sabiduría y con tu inteligencia has adquirido riquezas, y has dicho: yo soy Dios. El orgullo humano llegando al extremo de proclamarse divino. Este es el mismo espíritu del 666. Ahora miremos Daniel 7. El profeta ve 4 bestias. La cuarta es terrible y tiene 10 cuernos. De entre ellos sale un cuerno pequeño que habla palabras arrogantes contra el Altísimo. Este cuerno representa un poder humano que persigue a los santos y pretende cambiar los tiempos y la ley. Otra vez, el hombre intentando tomar control absoluto como si fuera Dios. Uno de los pasajes más claros sobre esta realidad es 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4. No vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo no habla de un demonio, habla del hombre de pecado, un ser humano o un sistema encabezado por humanos
que se sienta en el lugar santo haciéndose pasar por Dios. Esta es la definición misma del 666. El 6, hombre, sentado en el trono del 7, Dios. La falsa Trinidad Apocalipsis muestra una imitación perversa de la Santa Trinidad. El dragón imita al Padre, fuente de poder. La bestia del mar imita al Hijo, recibe adoración, fue herida y resucitó. El falso profeta imita al Espíritu Santo, realiza milagros y hace que la gente adore a la bestia. Esta falsa Trinidad recibe el número 666. Es la Trinidad del hombre rebelde. 3 veces 6. El hombre intentando reproducir la perfección divina con sus propias fuerzas caídas. Más conexiones bíblicas. Salomón recibió 666 talentos de oro en un año, 1 Reyes 10:14. Aunque Salomón fue sabio, su acumulación de riqueza y mujeres marcó el comienzo de su declive. El 6 repetido aparece asociado a la grandeza humana que se corrompe. Goliat, el gigante que desafió a Israel, tenía 6 codos y 1 palmo de altura, y su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Otra vez el 6 asociado al poder humano orgulloso. El número 6 también aparece en los días de la semana. 6 días de trabajo humano antes del día de reposo. Cuando el hombre rechaza el reposo en Dios, sus 6 días se convierten en idolatría. La falsa Trinidad, la imitación diabólica de la deidad. La estructura del 666 revela algo aún más oscuro y sofisticado. La creación de una falsa Trinidad que imita y pervierte la Santa Trinidad. En Apocalipsis 13 vemos claramente esta tríada infernal. El dragón, Satanás, actúa como la figura paterna, la fuente de poder y autoridad. La bestia que sube del mar representa al anticristo, la figura hija, la que recibe las heridas mortales y es sanada, imitando la muerte y resurrección de Jesucristo. El falso profeta que sube de la tierra actúa como el espíritu que realiza milagros, engaña a la humanidad y obliga a todos a adorar a la primera bestia. Esta falsa Trinidad no es casual, es una imitación burda pero poderosa de la verdadera Trinidad. El dragón da su poder a la bestia, así como el Padre glorifica al Hijo. El falso profeta hace que la tierra adore a la bestia, así como el Espíritu Santo exalta a Cristo. Todo está perfectamente orquestado para que la humanidad adore al hombre en lugar de a Dios. El número 666 sella esta falsa Trinidad. 3 veces el número del hombre. El hombre intentando reproducir la comunión divina con sus propias fuerzas caídas. Es el esfuerzo supremo de la criatura por reemplazar al Creador en todas sus dimensiones, autoridad, salvación y poder espiritual. El espíritu del anticristo en la historia y en las escrituras. Este espíritu no es solo futuro. Juan mismo lo advirtió en sus epístolas. En 1 de Juan 2:18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual conocemos que es el último tiempo. Ya en el primer siglo existían muchos anticristos, personas y sistemas que negaban que Jesús es el Cristo y exaltaban al hombre. El 666 representa la culminación de todos esos espíritus a lo largo de la historia. En Daniel 11, 36 a 37 encontramos otra descripción aterradora. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. No respetará a Dios alguno, sino que se engrandecerá sobre todos. Este rey final no respeta ningún Dios. Se engrandece por encima de todos. Es la encarnación del 666. El hombre absoluto
sin necesidad de Dios. Aplicación actual. El 666 en nuestro tiempo. Hoy más que nunca, el espíritu del 666 está operando abiertamente. Vivimos en una era donde el ser humano se está exaltando como nunca antes. Vemos cómo el transhumanismo promete superar las limitaciones del cuerpo humano. El 6, mediante tecnología, inteligencia artificial, edición genética, fusión entre hombre y máquina. El sueño es crear un hombre mejorado, casi inmortal, casi omnisciente. Es el 6 intentando convertirse en 7. El humanismo secular declara que el hombre es la medida de todas las cosas. Ya no necesitamos a Dios, dicen. La ciencia, el progreso y la razón humana son suficientes. Esta es exactamente la filosofía del 666. En las redes sociales y la cultura moderna, cada persona se convierte en su propio pequeño Dios, curando su propia imagen, creando su propia verdad, demandando adoración a través de likes y seguidores. El individualismo radical es una expresión del 666. Incluso en algunos círculos cristianos se ha infiltrado este espíritu. Predicadores que exaltan al hombre, que prometen que puedes hablar tu realidad y convertirte en el Dios de tu destino. Es el mismo engaño del Edén con ropa moderna. La tecnología de control, monedas digitales, vigilancia masiva, sistemas de calificación social se acerca peligrosamente al escenario descrito en Apocalipsis 13, donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca. No decimos que tal o cual tecnología sea la marca, pero sí reconocemos el espíritu que la impulsa, el deseo de control total por parte de sistemas humanos. La gran tragedia y la gran esperanza. La tragedia del 666 es que el hombre, creado con tanta dignidad en el sexto día, termine postrándose ante su propia creación. En lugar de adorar al Creador, adora a la criatura. En lugar de someterse al Dios eterno, se somete a un sistema humano frágil y temporal. Pero hay una esperanza gloriosa. Jesucristo, el segundo Adán, vino precisamente a rescatar al 6. Él fue crucificado el sexto día de la semana, viernes, el día del hombre. En la cruz, Jesús tomó sobre sí la rebelión del 6 y pagó el precio de nuestra autoexaltación. Cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, inauguró un nuevo orden. Ahora, todo aquel que cree en Él puede pasar del 6 al 7, de la imperfección humana a la perfección divina en Cristo. Gálatas 2:20 lo expresa bellamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es el 6 exaltándose, es el 6 muriendo para que Cristo viva en su lugar. Conclusión poderosa. Querido oyente, el 666 no es solo un número para asustar, es un espejo. Es Dios mostrándonos hasta dónde puede llegar el orgullo humano cuando rechaza a su Creador. El 6 es hermoso porque fuiste creado en el sexto día con propósito y dignidad, pero el 6 sin Dios se vuelve destructivo. El 6 elevado a 3 es la peor versión posible de la humanidad. Hoy se te presenta una elección. Te unirás al coro que dice, ¿quién es semejante a la bestia? O te postrarás ante el Cordero que fue inmolado y dirás, digno es el Cordero. Solo en Jesucristo el número del hombre encuentra su redención. Solo en Él el 6 puede participar de la naturaleza divina sin caer en la locura de autodeificarse. Que en estos últimos tiempos, mientras el espíritu del 666 se manifiesta con más fuerza, tú y yo elijamos la humildad. Reconozcamos que somos criaturas del sexto día, maravillosas pero limitadas, y que nuestra mayor gloria es adorar y servir al Dios del séptimo día. Porque al final,
Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El 6 volverá a su lugar correcto, debajo del trono del 7. Amén.